Hola, buenas, bienvenidos a una nueva sesión de Foro Libertad. Estamos en Puerto del Carmen, en Lanzarote, en una edición especial, porque es la 10ª, de la Universidad de Verano del Instituto Juan de Mariana. Y vamos a hablar de populismos, y tengo aquí conmigo a Eduardo Fernández Luiña, de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, y además es politólogo, o sea que de esto se lo sabe muy bien, a Axel Kaiser, de la Fundación para el Progreso de Chile, y a Martín Krause, de la Universidad de Buenos Aires, de Argentina. Bienvenidos. Muy bien, Y gracias. vamos a hablar un rato, empecemos un poco definiéndolo. ¿Qué podemos decir que es el populismo? ¿Cómo lo entendéis? Allá el profesor es el que sabe. Bueno, yo empezaría un poquito señalando que el populismo es un movimiento político particular, excepcional, que se basa, yo diría, 3 palabras clave a los televidentes, ¿no? La primera palabra clave, posee un líder carismático, un líder que genera atractivo en la ciudadanía que le vota. En segundo lugar, ese líder maneja un discurso, un lenguaje particular que hace que se le fusiona a sí mismo con el pueblo, y siempre los populistas se aprovechan de una situación de descontento para, en un régimen liberal democrático, copar las posiciones de poder, ¿no? Entonces, liderazgo carismático, fusión con el concepto de pueblo y descontento, ¿no? Que quizás sean 3 palabras clave para que nuestros televidentes se hagan una idea de por dónde va el concepto de populismo como movimiento político. Muy claro. Alex, Martín, ¿añadimos algo? ¿Matizamos algo? Bueno, solo decir que es lo contrario del populismo para que lo entendamos. Lo contrario del populismo es países que son regidos por instituciones, en el sentido de reglas de juego que se cumplen en forma general y en los cuales te das cuenta que no son importantes las personas, sino que son importantes esas instituciones. Hay países con alta calidad institucional, uno podría nombrar a Dinamarca, Suiza, Nueva Zelanda, en la cual si yo te pregunto quiénes son los gobernantes, no sabemos quiénes son, no son relevantes y los países funcionan y funcionan muy bien. En cambio, los países populistas dependen totalmente, como decía Eduardo, de la figura del líder carismático, ¿no? Que eso significa total discrecionalidad, porque puede ir para un lado o para el otro según su gusto. Sí, hay una frase muy interesante del presidente Evo Morales en Bolivia que sintetiza lo que estaba diciendo Martín, en que él dice algo así como, bueno, a mí mis asesores me dicen que no puedes hacer esto, Evo, porque es ilegal. Entonces yo les digo que para que han estudiado, que yo lo hago simplemente, yo le echo para adelante, que ellos después lo legalicen. Entonces, eso representa el espíritu, digamos, autoritario del populismo, que tiene esta profunda desconfianza respecto a la operación de las instituciones. Y hay un factor más que yo quería agregar respecto al populismo en términos de política económica, y que es que el populismo siempre es redistributivo. O sea, el populista siempre apunta a incrementar el tamaño del Estado para supuestamente satisfacer necesidades de la población que ha sido históricamente desaventajada o que ha sido la víctima de la explotación, ya sea conspiraciones internacionales o de las oligarquías nacionales, en fin. Eso es, creo yo, importante tenerlo presente cuando el régimen ya está instalado. Es en general muy adverso a los principios de la libertad, en todo sentido, tanto de las libertades políticas como económicas. ¿A los populismos los entendemos ya automáticamente como algo malo o tienen algún aspecto bueno? ¿Y son causas o síntomas de problemas o ambas cosas? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que hay que diferenciar, es una cosa sobre la que hemos charlado en infinidad de eventos, ¿no?, entre estrategias y regímenes, ¿no? Quizás todos los políticos suelen utilizar estrategias populistas, pero esas estrategias populistas no erosionan lo que señalaba el profesor Krause, ¿no?, la institucionalidad de determinados estados, ¿no? Lo que nos debe dar miedo es un fenómeno estilo, por ejemplo, Evo Morales, ¿no?, que fruto de su llegada al Poder Ejecutivo lo que intenta es ir erosionando la poca institucionalidad que existe en el país para que todo responda a sus deseos, ¿no?, concentrando y centralizando poder. Eso ya, claro, eso ya transforma la naturaleza del sistema político, porque ya no es una estrategia solo, se va edificando un régimen populista que puede llevar al autoritarismo. ¿Cómo lo veis? ¿Siempre lo transforma a mal? ¿No puede ser el populismo solución a algo? Porque supongo que los que lo defienden lo venden como hay una asociación, hay un sistema político de oligarquías represoras, el pueblo está oprimido, esa redistribución de riqueza antes se hacía pero al revés, del pueblo a los que mandan, a los ricos, a los que tienen el poder, entonces el populismo es como, ahora vamos a arreglarlo esto pero en sentido contrario. Sí, eso es lo que ellos plantean, ¿no? De que hay un diálogo directo, un vínculo directo entre el líder populista y la masa,
Pero a la larga, después en sus políticas, lo que se ve es que terminan beneficiando a determinados sectores, en particular, típicamente a sectores productivos nacionales o el capitalismo de amigos, como lo quiera llamar, que obtienen protección, que obtienen subsidios, o sea que es un pacto relativamente falso en realidad, ¿no? Sí. Hay también en Estados Unidos un llamado populismo libertario, sí, se conoce históricamente y que es el único caso en que yo conozca al menos, en que el concepto populismo se asocia a principios e instituciones que efectivamente resguardan las libertades en todo sentido. Pero esto es algo que no se sabe mucho. Pero en términos generales lo que estamos acostumbrados, ya sean los movimientos populistas como el fascismo, el nacionalsocialismo o los que hemos visto en América Latina, que están emparentados con el fascismo y nacionalsocialismo europeos, ¿verdad? Es que lo que predomina es esta idea de una fusión, como decía Martín, entre el líder y el pueblo, y la voluntad del líder pasa a ser la voluntad del pueblo. Y ellos se toman y capturan el concepto de democracia, que es lo que hace Podemos en España, por ejemplo. Ellos pretenden ser los únicos que son los representantes de la voluntad popular, y por tanto lo que el líder dice y lo que el líder desea es siempre lo que el pueblo desea. Y cuando se resiste lo que el líder está promoviendo, finalmente se tiene que aplastar esa resistencia porque es contrario a lo que la mayoría de la democracia quiere. Entonces, de esta manera ellos arman todo un relato en que justifican un sistema que finalmente, en muchos casos, no siempre, pero apunta a la concentración del poder en las manos del que gobierna. Uno de los lemas de los indignados en Madrid, me imagino que muchos lo recordaremos, es no nos representan, no nos representan. O sea, se supone que están diciendo que la casta que llaman, la casta política actual, no nos representan. No se sabe por qué, porque si alguien les ha votado, pero ellos quieren a otros que se supone que sí les representan, ¿no? Es lo que decís, este contacto directo, quizá mesiánico del líder carismático. Porque el carisma es importante, claro. Si no encuentran a alguien con mucha imagen, con mucha labia y a quien el pueblo quiera, no se consigue esto. Yo creo que es la figura clave para detectar una amenaza populista. El liderazgo de determinadas élites que en algunos casos suelen ser outsiders, o sea, no pertenecen digamos, al establishment político existente. Entonces, en ese sentido, claro, ese es uno de los ingredientes. Luego ya la retórica discursiva para generar esa fusión, bueno, es otra cosa, ¿no? El punto del populismo, y por eso suelo ser muy crítico con él, es que al final erosiona drásticamente la institucionalidad de un país y es casi siempre contrario al sistema de derechos y libertades individual. Al final, un proceso de concentración y centralización de poder en la figura de ese líder no suele ser bueno para la libertad. Eso no significa que algunos regímenes autoritarios en clave económica lo hayan hecho bien. Eso quizás sea otro tema, ¿no? Pero básicamente el populismo es contrario al sistema de derechos y libertades individuales. Entonces, ¿a qué está a favor el populismo? Ahora acabo de leer también un pequeño reportaje sobre Venezuela y cómo funciona mediante las misiones. O sea que el populismo es popular en ese sentido. Gran parte del pueblo lo quiere, no solo porque les engañen, me imagino, con el discurso, con ese atractivo, sino porque les dan algo. Les dan servicios de educación, servicios médicos o les dan subvenciones. Sí, pero también pierden mucho y eso a la larga el populismo fracasa. Porque las políticas, sobre todo las políticas económicas del populismo, no se sostienen y terminan normalmente en algún tipo de crisis. Crisis que puede ser inflacionaria, crisis de la deuda, default de la deuda. De alguna forma sí colapsan, ¿no? Pero tienen una gran capacidad para reinventarse en el sentido de, y por ejemplo te voy a nombrar el caso de la Argentina, donde vos tenés un partido como el peronista, que te ofrece tanto una variante populista de derecha como una variante populista de izquierda. Entonces cuando fracasa la de la derecha, bueno, te ofrece la de la izquierda, y así sucesivamente. Entonces siempre tiene alguna alternativa para acomodarse, ¿no? Eso es algo que he oído, estamos hablando de este tema en varias charlas de la Universidad de Verano y a Álvaro Vargas Llosa se lo he oído esta mañana decir que hay populismos de derechas y también de izquierdas, es decir, la gente lo asocia más a movimientos de izquierdas, incluso de extrema izquierda, pero que también hay populismos de derecha. Entonces, si hay países que ya cubren todos los flancos, así es, lo tienen todo bien controlado. Y también dijo que el populismo habla en un lenguaje que puede ser interpretado por cualquiera de los dos. Y en este caso, por ejemplo, el lenguaje de Perón en sus discursos, ahora lo toman tanto la izquierda como la derecha, como diciendo, mira, esto... Porque dijo todo eso y más. Dijo todas esas cosas que tú puedes tomar, las dijo, ¿no?
Entonces le da argumentos tanto a uno como a otro. Mira, había para que veas un poco lo que es el peronismo populista, hay un chiste ya clásico, ¿no? Que dice que le preguntan están entrevistando a Perón, y entonces le preguntan, ¿y cómo se dividen los argentinos, cómo se clasifican políticamente? Y Perón dice, bueno, mira, 40% son conservadores, un 30% son socialistas, un 10% son liberales, un 10% son comunistas y un 10% son demócratas cristianos. Y el periodista le dice, ¿pero cómo? ¿Y los peronistas? Ah, no, peronistas son todos. Esa es un poco la esencia del populismo, ¿no? Ofrece de todo, lo que quieras. Aquí tengo este menú, toma lo que quieras. Pero eso demuestra lo potente que es ese carisma, o sea, un movimiento de un solo señor, Perón, lo que ha marcado los años que lleva muerto y sigue marcándolo todo. Ese nombre, ese carisma, parece que se quiere uno aprovechar de él, ¿no? Sí, ahora te debo decir que en la actualidad Cristina está haciendo todo el esfuerzo para reemplazarlo Perón por Néstor. ¿Sí? Sí, claro. Porque ella no habla mucho ahora ya de Perón, habla de Néstor. Se cree que quiere heredar ese símbolo. Es que es difícil, ¿eh? Porque heredar, por ejemplo, yo creo que el caso argentino es una rara avis igual que el venezolano, ¿no? Y uno no sabe, digamos, las implicaciones de esas herencias, ¿no? En el caso argentino, el populismo peronista lo que generó es distintos partidos que intentan canalizar ese discurso, esa identidad para ganar elecciones. Pero, por ejemplo, en el caso venezolano, el mito chavista pues ha desembocado ya en una dictadura. O sea, a día de hoy la Venezuela actual no se puede catalogar como democracia de ninguna forma, ¿no? O sea, ha perdido todo valor liberal, el respeto a la propiedad y a las libertades civiles brilla por su ausencia. Entonces quizás la primera fase de los movimientos populistas se puede estudiar bien, pero ya las siguientes fases o las herencias de esos primeros movimientos populistas generan más incertidumbre y más pluralismo, ¿no? No sabe muy bien hacia dónde van a derivar, ¿no? ¿Por qué hay sitios más sensibles al populismo, más afectados? Axel, tú, por ejemplo, vienes de Chile y parece que Chile está un poco más vacunado o lo ha sufrido menos, mientras que otros sitios como Argentina, otros países, Venezuela, parece que han estado más involucrados, pero parece que Latinoamérica, al menos últimamente, es el sitio de los populismos. Eso tiene una explicación que tiene muchas aristas y es muy compleja, pero un factor que a mí me parece esencial en esto es el de la hegemonía cultural y el de la hegemonía intelectual, las ideas que están predominando y que son proclives a regímenes que pasan a llevar las instituciones y que son extremadamente adversos a la libertad personal y extremadamente adversos a las políticas económicas sensatas. Si tú entras a la enciclopedia de Stanford University y tú googleas o buscas en el buscador de Stanford Latin American Philosophy, lo que destaca la página de la Universidad de Stanford es la influencia aplastante del marxismo sobre la tradición filosófica latinoamericana, más que en cualquier otra parte del mundo. Y la hegemonía, básicamente, y menciona de pensadores como Gramsci entre toda la intelectualidad latinoamericana, sea marxista o no. Y eso a mí me habla de que desde donde circulan las ideas, desde donde circula el ambiente para que ciertos proyectos políticos y también ideológicos se lleguen a instalar, está absolutamente dado todo para que el populismo se consolide en América Latina. Entonces, creo que ese es un factor al que no se le ha prestado mayor atención, pero el populismo, más o menos, siempre tiene también una naturaleza ideológica. O sea, hay algo de ideología también en los populismos. No es puro poder. Los nazis, los fascistas tal vez es lo más ideológico de los populismos, pero también el socialismo del siglo XXI. Si tú examinas los teóricos del socialismo del siglo XXI, tú te encuentras con personas como la Marta Hanner, que es muy cercana a Fidel Castro, que obviamente también tuvo mucho que ver en Venezuela. Te encuentras a Ignacio Ramonet, que no es uno de los teóricos, pero sí uno de los difusores más conocidos. Hasta Noam Chomsky aportó con ideas que tomaron desde Venezuela, ¿no es cierto? Y hay varios otros más. Hay un intelectual húngaro también muy conocido. Y son entonces, y Juan Carlos Monederos, ¿no es cierto?, en España. Entonces son también discursos que se construyen y que se van instalando en la sociedad desde las esferas intelectuales. Creo que ese es un factor importante para, al menos en América Latina,
explicar por qué el populismo tiene tanta resonancia. Puedes hablar de muchos otros factores, creo que Carlos Rangel los recoge muy bien en este libro, El buen salvaje al buen revolucionario, pero también menciona este. Pero antes hemos comentado, y lo estaba contando Martín, que el lenguaje del populismo es ambiguo o incluso lo dice todo. Entonces, quizá el populismo es la forma que tiene el marxismo de ocultarse hoy día. Es decir, la gente ya quizá no se venden ellos o no se presentan automáticamente como colectivistas, como comunistas y tratan de ocultarlo todo bajo ese manto populista. La izquierda tradicional y los marxistas nunca han sido muy críticos del populismo también, ¿no? Ahora hay algunos que sí se dicen que tener influencias, de pronto han tratado de rescatar una visión más bien postmoderna del marxismo para incluirlo en el populismo, pero si no, normalmente, por ejemplo, Perón perseguía al Partido Comunista, durísimo era con el Partido Comunista, o sea que no era en ese sentido. Ahora se han acomodado un poco como posmodernistas y dándole un poco de base filosófica al populismo. Déjame decir una cosa por lo que está diciendo Martín, que me quedó pendiente de hace un rato. A mí me parece muy compleja la distinción entre populismos de derecha y populismos de izquierda. Pero si se pudiera hacer, hay una cosa en la que todos tenemos que estar de acuerdo, y que es que hay un común denominador, da lo mismo cuál sea de dónde venga el populismo, y que es el profundo odio a la libertad y la idolatría por el Estado. Cuando von Hayek explica el ascenso del nacionalsocialismo en Alemania, y dice, para gran escándalo de la élite intelectual europea de la época, que al final los nazis eran socialistas, y que al final eran facciones de una misma ideología las que estaban compitiendo, y por eso los nazis persiguieron a los comunistas. A lo que se está refiriendo es básicamente a que hay un impulso colectivista, estatista tremendo, que es contrario a las ideas de la libertad, que fue lo que llevó a los nacionalsocialistas al poder. Sí. Y si uno examina la diferencia entre nazis y comunistas, que se ha puesto como, mira, los nazis están a la ultraderecha, los comunistas a la ultraizquierda, la verdad es que son muy parecidos, en prácticamente todo. Y esto es algo que Jean-François Revel, por ejemplo, explica muy bien en uno de sus libros. Y por lo mismo pienso que en América Latina, si bien los populismos toman distintas formas, hay una cosa que es un común denominador, ya sea Perón, ya sea Chávez, ya sea Velasco Alvarado, el que sea, Allende, lo que tú quieras, y es el profundo desprecio por la libertad y la adoración por el poder del Estado, y el afán de capturarlo, digamos. Yo creo que eso es un común denominador. Hemos hablado también de que para que los populismos triunfen o para que destaquen tiene que haber insatisfacción ciudadana. Quizá tenga que ver también mucho con la situación económica, ¿no? De empobrecimiento, de que la gente vea que no tiene oportunidades. Pero luego estamos viendo cómo hay populismos que triunfan, o al menos entre comillas, quizá porque tienen recursos naturales, quizá países porque tienen petróleo, porque la coyuntura internacional o por alguna alianza política con otra gran potencia les beneficia. ¿Cómo veis el futuro ahora que el precio del petróleo estaba más por los suelos? Parece que hay populismos como el venezolano que ya no tienen tanto dinero para repartir. Yo estoy de acuerdo con esa afirmación. Yo creo que el populista se aprovecha de una situación de descontento. Y yo suelo distinguir al de derecha, el de izquierdas quizás de un descontento asociado a la pobreza, y a lo mejor los discursos de extrema derecha con un carácter más nacionalista, pues asociados a la inmigración ilegal o a un discurso de nacionalismo económico que también tiene la izquierda para proteger los empleos nacionales, ¿no? Pero claro, necesitas mecanismos de financiación confiables a medio y largo plazo para mantener el sistema. Y claro, ahí es un país como Venezuela, que tiene petróleo, pues ha podido no solo mantenerse a sí misma, sino subsidiar otro tipo de regímenes, por ejemplo el de Ortega en Nicaragua, que es un sistema financiado durante años por Venezuela. Pero claro, a día de hoy esos mecanismos de financiación están sufriendo problemas y el populismo corre más riesgo. Yo creo que en Venezuela es indudable que el porcentaje de población que apoya al régimen en este momento pues ha decaído constantemente a lo largo de la última década y debe de estar en los mínimos históricos. O sea, a día de hoy debe ser un mínimo porcentaje de población el que apoya al sistema populista, y ahí quizás es cuando estos regímenes populistas, que tienen un origen democrático y electivo, pueden transformarse automáticamente en dictaduras y utilizar la violencia, ¿no? Como ha sucedido en Venezuela, para que en determinado momento de crisis el Estado venezolano siga manteniendo al régimen existente, ¿no? Pero ellos siempre dicen que se están sometiendo a elecciones. Ellos siempre presumen de democráticos en el sentido que han ganado el poder en elecciones.
Nosotros les criticaremos que si son limpias o no. Claro, bueno, no les criticamos, hay evidencia empírica de que no son tan limpias, ¿no? O sea, en determinados barrios que se sabe que hay un porcentaje de ciudadanos afines a la oposición, se ponen menos urnas electorales, elevando los costos de participación, porque hay colas a lo mejor de 4, 5, 6 horas para emitir un voto, y en las áreas donde tengo, digamos, más porcentaje de población afín a mi movimiento, pues facilito el hecho de votar. Esos son trabas que una democracia liberal debería ser, en ese sentido, más igualitaria, o sea, para porcentajes similares en población, que el suministro de urnas, de papeletas, etcétera, se produjese sin problema, ¿no? Eso en Venezuela ya ha sido denunciado, o sea, no es algo que no se conozca. Observadores internacionales especializados en sistemas electorales ya han denunciado que suceden ese tipo de cuestiones. No sé si eso es suficiente evidencia empírica, ¿no? Sí, la ecuación básica del populismo yo creo que es, le saco a una minoría, le saco recursos y con esos recursos compro el apoyo y el voto de la mayoría. Pero el problema que tienen es que como borran esos límites al poder, no se pueden limitar y se terminan gastando todo. Entonces terminan emitiendo, terminan endeudándose y ahí es donde llega su final, digamos. Pero entre tanto van a hacer todo eso, van a gastar todo y eso lo van a usar, pero es como una droga, cada vez necesitan gastar más para mantener el apoyo de la gente, porque al mismo tiempo que están haciendo eso, la economía productiva, digamos, los que producen, cada vez producen menos. Entonces tenés una base más débil para sostener a ese reparto y esa compra de la voluntad de la mayoría. La economía se empieza a debilitar hasta que el modelo ese se quiebra, ¿no? Y ahí es donde surge la crisis. En nuestro caso lo que ocurre es que cuando esa crisis viene, cambiás el populismo de derecha por el populismo de izquierda, ¿no? Pero la verdad es que hay una raíz ahí fuerte en eso. O sea, en cierto modo, el diagnóstico populista de que las cosas van mal es verdad, lo que pasa es que sus recetas, sus remedios hacen que vayan aún peor, claro. Salvo que tengan el viento muy de cola y todas las circunstancias les empujen, al menos durante una temporada. Yo creo que hubo también en el caso argentino hubo mucha mala suerte también, de alguna forma, porque en buena medida el origen del populismo está en la crisis de los años 30. Y Argentina venía con un modelo, llamarlo así, abierto a la globalización, con una economía que recibía capitales y recibía inmigrantes, y eso se cerró. Con la crisis de los años 30, los mercados a los cuales la Argentina exportaba se cerraron. Fíjate que estaba en una situación similar a la de, uno podría decir, Canadá o Australia, pero Canadá o Australia eran del Commonwealth. Entonces tenían una puerta todavía abierta, pero en cambio la Argentina quedó sola girando ahí y ahora entonces esa crisis abrió la puerta a todo tipo de ideas populistas influenciadas en ese momento también por las ideas fascistas que recibían los líderes, sobre todo líderes militares, ¿no? Pero déjame agregar algo a lo que dice Martín. Fíjate que en general sí, el populismo surge de situaciones de crisis y el diagnóstico de que hay un problema muchas veces es correcto. Yo quería complementar dos cosas. En el caso alemán del nacionalsocialismo, que también se define como, se califica por muchos académicos como un movimiento populista, los nazis cuando llegan al gobierno, y hay un historiador alemán que se llama Götz Ali que escribió un libro muy interesante sobre este tema, se compran literalmente el apoyo del pueblo alemán, creando un estado de benefactor y redistribuidor gigantesco. La tesis de Ali es básicamente que efectivamente Hitler se compró el apoyo del pueblo alemán en la medida en que iba saqueando, ¿no es cierto?, no solo lo que le quitaba a los judíos y la gente que enviaban a los campos de concentración, sino que los territorios que iban ocupando, y con eso financió un estado de bienestar gigantesco que no era obviamente tampoco sostenible. Entonces empezaron a devaluar, lo que ocurrió todo lo que dice Martín, al final terminaron obviamente en la guerra. Pero te quiero hablar del caso de Chile. El gobierno de la presidenta Bachelet que hoy día está, entró con un programa bastante populista, resolver los problemas y regalarle todo a todo el mundo, pero el diagnóstico era falso. O sea, Chile venía creciendo un 5% en el gobierno de Piñera, récord de empleo, teníamos los ingresos de los salarios más altos de la historia en términos reales, teníamos la pobreza más baja de la historia, los mejores índices de desarrollo humano de América Latina, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, un discurso populista, redistributivo, logró instalarse
y logró ejecutarse, ¿no es cierto?, algunas reformas de acuerdo a este discurso. Hoy día, si tú vas a leer los diarios en Chile, la portada de los diarios de hoy, de ayer, son que la presidenta acaba de reconocer que no le alcanza el dinero para seguir ejecutando el programa. O sea, por lo menos tenemos eso, digamos. Es un gesto de sensatez, ¿no? Eso es poco Y populista. dijo, esto es puro realismo. Esas fueron las palabras que utilizó, porque el crecimiento cayó 4% a 0%. Entonces, y el desempleo está aumentando y todo lo demás. Entonces, es interesante el caso chileno porque no había una crisis en Chile y se instala de todas formas un gobierno que te hace como que el sistema que tú tienes es el peor de la historia, hay que cambiarlo de raíz, y obtuvo mucho apoyo electoral y en principio tenía las encuestas de su favor. Ahora se han desplomado, pero las tenía. Entonces, es muy interesante eso. Es que sí, es muy interesante ese punto, porque al final sí canalizas, sí te aprovechas de un descontento que existe, pero el descontento quizás sea fruto de una percepción. Claro. Al final el punto es, un ciudadano se autoidentifica como un ciudadano descontento o contento en función de muchas cosas, y una de ellas es las narrativas y discursos políticos que existen en el ambiente, ¿no? En el ambiente de medios de comunicación, de redes sociales, etc. Entonces, obviamente, el caso chileno, que sí estoy completamente de acuerdo, Piñera dejó un poco, cerró la legislatura en una situación bastante sana, pero la ciudadanía chilena percibía que había una crisis y percibía que había problemas y percibía que se podía estar mejor de lo que se estaba. Entonces, al final, obviamente, Bachelet y sus socios políticos aprovecharon ese descontento que ellos mismos generaron utilizando una particular narrativa y una particular estrategia de comunicación. Al final, todos son percepciones, o sea, tú puedes identificarte como una persona descontenta y frustrada, pero las razones que te hacen descontenta y frustrada pueden surgir de varios sitios, ¿no? Y yo creo que en el caso político, pues por ahí está el tema de la competición, el tema de la batalla de las ideas, el tema de pelear constantemente, porque claro, el caso chileno lo que evidencia es la situación objetivamente, cuando vas a los indicadores, no era mala, pero la ciudadanía percibía que sí existían problemas, que sí se podía mejorar y estaba insatisfecha y descontenta con el gobierno que tenía. Votó a un gobierno con un discurso bastante populista y bueno, no le va bien, obviamente. No sé si hemos mencionado la palabra mágica, quizá tenga todo que ver también con la desigualdad, ¿no? Que dices, la cosa económicamente puede no ser catastrófica, pero a ti todo te puede parecer muy injusto. Recuerdo respecto al tema chileno, pues cuando salían los estudiantes y todo esto, la educación es muy cara, solo se la pueden pagar realmente los ricos. En otros sitios, pues que la sanidad es muy cara, solo se lo pueden pagar los ricos. Sí. Las pensiones, solo los ricos que ahorran pueden tener pensiones. O sea, que las cosas pueden ir relativamente bien y caer en populismos, de nuevo, por el tema de la envidia y la desigualdad. Sí, definitivamente sí. ¿Quiere que te diga más? Yo creo que en el caso latinoamericano sí se utiliza más ese discurso, sí. Pero durante las 2 últimas décadas, por ejemplo, en Europa, los populistas han triunfado por el odio al extranjero. ¿El odio al extranjero? Sí, o sea, cuando uno ve, por ejemplo, los discursos de Liga Nord, ¿no? de Umberto Bossi, el socio de Umberto Bossi y Gianfranco Fini, también de Alianza Nazionale, los socios de Berlusconi en su momento, ambos utilizaban discursos de naturaleza xenófoba para explicar todos los problemas que sufría Italia. O sea, todos los problemas que sufre el país son fruto de un flujo de inmigración incontrolado. Entonces, el desempleo es culpa de que hay señores que te roban el trabajo. Los problemas de seguridad es culpa de estos señores que han invadido el país y nos están haciendo daño. Entonces, la solución es expulsarlos y aplicar una serie de medidas populistas. ¿Qué pasa ahora en Europa? Que estas 2 últimas décadas que han marcado como populistas de derechas, un Pin Fortuyn, George Haider, Umberto Bossi, o la gente de UKIP, aunque eso es otra rara avis, ahora se está viendo un populismo de izquierdas también en el continente, que a mí me parece muy interesante, porque para un politólogo al final es ver la diversidad del mal, ¿no? Pero la diversidad que existe en el mal, ¿no? A ti te puede parecer interesante observarlo, pero ¿qué pasa sufrirlo no tanto. ¿Qué pasa para los que estamos aquí y corremos el riesgo de sufrirlo? Él vive en Guatemala, así que está a salvo, ¿no? Sí, no estoy a salvo. Guatemala, Chile, Argentina, o no vais a sufrirlo o no vais a sufrirlo más que ahora, luego vivís tranquilos, que no os podéis contar cómo veis la situación española, el populismo, veis a los de Podemos, a todos estos movimientos de los indignados como populistas, son muy parecidos, ¿hay algún matiz? Sí, son parecidos, pero más en ese caso de
de izquierda. No veo todavía, no es exactamente el populismo latinoamericano, es un poco más intelectual, te diría, menos así afectivo, tal vez de apelar al sentimiento de las masas. Lo veo más bien todavía a ellos tratando de apelar a la razón, de tratar de convencer con argumentos, ¿no? Más que el populismo latinoamericano es más de señales, ¿no es cierto? Emocional, claro. Es el líder que envía las señales esas. En eso lo veo distinto, ¿no? Pero tienen algo en común que es el tema de la cuestión social, digámoslo así, y que es como la promesa de, ¿no es cierto?, de que le va a aliviar. Podemos lo hace en España, obviamente. Además del discurso contra una cierta oligarquía, acá hablan de casta, ¿no? Que la que hay que deshacerse de ella. Tiene esta promesa de que les va a resolver los problemas de la gratificación material, de la pobreza o del problema del desempleo, lo que sea, con medidas, obviamente, de intervencionismo estatal. Y eso de una manera mucho más intelectual, como dice Martín, es una cosa menos así telenovelesca que lo que tenemos más en América Latina. Y en eso creo que se parecen un poco más a los chilenos. Chile en eso también es distinto que lo que puede encontrar en Venezuela, incluso en Argentina. En la manifestación del populismo ahora con el gobierno de Bachelet fue un poco más argumental, fue un poquito más racional, diría yo, incluso que lo que tú puedes ver en otros países, incluidos nuestros vecinos en Argentina. Así que, pero para nosotros es terrible, ¿no? Nosotros tenemos un movimiento chavista también en Chile, pequeño, pero que se inspira también en Pablo Iglesias y en lo que está ocurriendo acá, y por tanto el impacto que puede tener un éxito aún mayor de este movimiento en América Latina, yo no quiero imaginarlo aquí a un par de décadas. Quizá aquí, al menos en España, estamos un poco protegidos por la camisa de fuerza que es la Unión Europea, mientras que ahí estáis más aislados y cada país cae un poco él solo y no tiene unas instituciones más globales que frenen esto. Y eso está claro que es así. La verdad que yo creo que, de hecho, fíjate que la única límite que supuestamente tendríamos nosotros sería el Mercosur, con nuestros socios de Brasil. Así que, pero en cierto sentido, la verdad que ojalá nos frenara Uruguay, que es un gran país. Sí. Uruguay es un gran país y no afecto, digamos, a estas tendencias populistas. Es un país serio, razonable, de gente normal, digamos. Ojalá pudiéramos tener suficiente influencia y límites por parte de ellos, ¿no? Pero pobres, ellos están ahí en el medio de los dos y no saben cómo hacer para salir de todo esto. Yo creo que por varias razones hay algo que une a ambos, ¿no? A los populistas, digamos, de este lado y del otro lado del Atlántico, que es, y se ve en Podemos. Podemos quiere cambiar la arquitectura institucional del Estado español. Obviamente no son bastante claros en sus discursos y dicen que la estructura sistémica en España hay que modificarla porque no funciona, por las razones que sean. Y eso es para preocuparse, porque al final lo que están aprovechando es un momento de crisis, con mucha frustración en determinados sectores de la población, que genera, digamos, como una ventana de oportunidad para que, con cierta legitimidad, modifiquen la naturaleza del sistema, probablemente a su favor. Eso es para preocuparse. Ahora, el sistema político español tiene muchos, yo creo, tiene bastantes anticuerpos, o sea, tiene ciertas defensas, o sea, el sistema de partidos, a pesar del golpe que ha llevado, sigue siendo bastante fuerte, esos van a intentar frenarte. Por ahora todavía hay muchos medios de comunicación que dan caña y que no tienen presión para darla, lo cual es otro anticuerpo muy interesante. Ciertos sectores empresariales también podrían activarse, aunque a lo mejor ahora están pasivos, podrían activarse si perciben la amenaza muy cerca. No sé, quizás se está más preparado para afrontar eso, independientemente de que además, de manera, digamos, exógena al mundo español, la Unión Europea también interviniese, ¿no? O sea, yo creo que desde adentro también se está preparado, pero eso sí lo quieren modificar la naturaleza del Estado, y eso sí es preocupante en cierto sentido, ¿no? ¿Podemos aprender algo de ellos los liberales? Porque los liberales, no sé, quizá presumimos de tener las ideas buenas, éticamente correctas, que económicamente funcionan, pero no nos hacen mucho caso y estamos bastante solos. Los populistas son populares, ¿no? O sea, hay mucha gente que les quiere, quizá no todo el mundo, pero hay bastante gente que les quiere. ¿Es por
tienen alguna capacidad, son especialmente sexys, atractivos. También Álvaro Vargas Llosa y otros hablaban aquí de los mitos que construyen, las historias, cómo lo imbrican todo con la cultura. Quizá nosotros somos demasiado fríos y distantes, un poco académicamente elitistas. ¿Qué aprendemos de ellos? ¿Cómo nos transformamos? Bueno, definitivamente creo que sí se puede aprender en esta cuestión básica acerca de que tus ideas y tus propuestas las tienes que transmitir y hacer llegar a la gente en un determinado nivel en el cual se entiendan y sean atractivas. Yo creo que en muchos aspectos pueden ser atractivas, entendiendo también de que son más difíciles. El producto que quieres vender es más difícil de vender. Porque la mano invisible es invisible y no es tan fácil de ver. La mano visible de la política populista se muestra en forma inmediata, ¿no? Y entonces la verdad es que estás en un cierto grado de desventaja. La única ventaja que tienes es que la tuya funciona y la otra no funciona. Pero, claro, es difícil, estás remando un poco contra la corriente. Yo creo que hay que leer a Pablo Iglesias en su análisis sobre la construcción de hegemonía antes de cambiar la forma del Estado, como decía Adorno. Porque eso es la clave, a mi juicio. Cuando tú tienes las conciencias de las personas y las ideas, la opinión pública general está del lado de lo que tú estás promoviendo, finalmente vas a cambiar las instituciones. Y nosotros no hemos trabajado lo suficiente sobre ese foco. Y eso tenemos que aprenderlo y también saber utilizar el lenguaje en nuestro beneficio. Porque ellos manipulan el lenguaje, esto es algo que ya Althusser decía, el famoso teórico marxista, que el lenguaje es un arma en la batalla política, y George Orwell tiene un ensayo muy interesante sobre el idioma inglés y la política, y cómo la tergiversación del lenguaje termina por corromper el pensamiento y termina por permitir la justificación de cualquier barbaridad, porque uno obviamente entiende el mundo a través del lenguaje. Entonces, ese tipo de cosas nosotros tenemos que estar alerta, porque al final, creo yo, tienen más impacto y son más relevantes que los datos de la macroeconomía y esas otras cosas que también son importantes. Eduardo, ¿tú más? Sobre el tema. Sí. ¿Qué aprendemos de ellos? La batalla del lenguaje es fundamental. Los conceptos son fundamentales y lo de generar una cultura propia es fundamental y efectivamente uno no puede cambiar la naturaleza del Estado si no tiene apoyo. Y para tener apoyo hay que tener relatos ya construidos hasta cierto punto, cosmovisiones, comprensiones de cómo funcionan las cosas. Y en eso quizás no hemos hecho esfuerzos. Y por eso este tipo de organizaciones, como el Instituto Juan de Mariana y otros think tanks, son tan importantes, porque al final de lo que se trata es de dar una batalla en el campo de las ideas. Las ideas tienen consecuencias y muchas veces nosotros como liberales nos hemos encerrado en burbujas académicas o en determinados sectores muy minoritarios y no hemos dado el salto, digamos, al gran escenario, ¿no? Y hay que darlo, o sea, hay que pelear en medios, hay que pelear en redes, hay que pelear en las tribunas de los periódicos, hay que pelear en todas partes porque hay una cultura política que se genera fruto como resultado de esa pelea, ¿no? Los think tanks son fundamentales. Tienen que crecer, tienen que conseguir apoyos y tienen que estar constantemente vigilando. No podemos ceder la vigilancia de nuestros sistemas a políticos, ¿no? O sea, como ciudadanos tenemos ciertas responsabilidades también para que un tipo no concentre y centralice todo el poder en sus manos, ¿no? Juan de Mariana era un maestro en criticar ese tipo de concentraciones y centralizaciones de poder en manos del rey, ¿no? ¿Nos atrevemos a hacer alguna predicción? Este año va a haber elecciones, está habiendo distintos procesos pro-populismo, antipopulismo, lo que está pasando en Grecia, elecciones que va a haber en España, elecciones en Argentina, elecciones en Venezuela. ¿Van a seguir ganando, van a seguir manteniéndose y siendo un problema o vamos a ganar un poco nosotros? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo, no veo que haya mucho cambio. Digamos, tendremos algún gobernante menos histérico, seguramente, y eso ya es una enorme ventaja para nosotros, una gran tranquilidad, pero no veo que haya modificaciones de fondo, un poco por cuáles son los valores y las opiniones que predominan en la gente, ¿no? Así que, además, porque no, en esta oportunidad, a diferencia de otras, el gobierno populista está llegando al final sin una crisis profunda que implique luego el rechazo de la gente. Entonces, en tanto y cuanto eso no ocurre, no ves un rechazo
a esa visión, a esas ideas. Pero eso te refiere sobre todo a Argentina Sí, actual, que sí. Argentina ahora no está en medio de una crisis especial, sino Exacto. está un poco en medio de lo de siempre, ¿no? El ir con una inflación alta pero que se oculta. Exacto, sí, eso. La gente no lo ve como una crisis y de hecho ve que por primera vez se va a producir un cambio de gobierno sin que se produzca un colapso. Es decir, la gente tiene un alto temor. Digamos, la crisis del 2001, 2002, selló a fuego a la gente en el temor a que el cambio de un gobierno por otro signifique la bancarrota total. Entonces la gente no quiere eso, no quiere una bancarrota. Está dispuesta a que siga otro, aunque sea un populista más amable, pero no arriesgar a ese otro colapso de esa naturaleza. Entonces eso es lo que hace, no hay una crisis a la vista, entonces eso creo que es lo que hace que no encuentres un cambio profundo como uno podría de pronto querer. Yo me atrevo a predecir que en Argentina va a ganar un peronista, a propósito de lo que estábamos conversando. Porque No lo sé, son todos, puede ser, claro. pero yo tengo otra solución yo tengo la solución para Argentina, ¿sabías? ¿Cuál? Nosotros deberíamos ser colonia de Holanda. Si ya tenemos la reina. Ah, sí, ¿Y claro. ¿Y por qué no de Alemania? Y listo, Si ya tenéis los apellidos, ¿por qué no de Alemania? También, Imagínate. Y además ganarían mundiales. Imagínate qué equipo de fútbol tendríamos. Si es que si ni siquiera con el equipo de fútbol que tenéis... La apellido sería mejor. Tendríamos a Di María y a Robben, ahí uno en la izquierda. Claro. Yo creo en todo caso que lo interesante en Europa es qué va a pasar con Inglaterra y la Comunidad Europea, porque hay un movimiento muy fuerte para salirse de la Unión Europea. Y eso me da la impresión a mí que puede llegar a ocurrir. ¿Y eso lo ves como algo positivo, como para controlar a la Unión Europea o al Fíjate revés? que yo era escéptico, pero creo que es positivo, porque la Unión Europea se ha convertido cada vez más en todo lo que nosotros los liberales rechazamos. Una estructura extremadamente burocratizada, que concentra cada vez más el poder, que va cada vez más en contra de las democracias nacionales, que tiene un presupuesto cada vez más alto, que te regulan hasta la curvatura de las bananas que puedes importar o no. Entonces, finalmente, y de un despilfarro también que es gigantesco. Y mira tú el circo catastrófico en el que nos tienen metido con todo esto de la crisis del euro. Entonces yo hasta cierto punto entiendo cuando los británicos, un grupo importante de gente allá dice, bueno, no queremos más de esto, déjenos a nosotros nuestra isla, desarrollar nosotros nuestras instituciones y de alguna manera definir nuestro destino. No puede ser, y en eso yo creo que Farage tiene razón en Inglaterra, no puede ser que el 70% de las leyes al final que se aplican en Inglaterra las estén haciendo en Bruselas, burócratas que no tienen nada que ver con Inglaterra. Entonces ese tipo de cosas a mí no me gustan porque la concentración del poder termina muy mal siempre. Y vamos a ver, digamos, si es que esto es algo que se produce o no, pero creo que eso va a ser interesante observar. Yo veo como dos escenarios, ¿no? Yo creo que del lado europeo, por ejemplo, el hecho de que Grecia haya sufrido la crisis por la que está pasando puede servir como una vacuna al resto para no caer en tentaciones populistas, ¿no? Al final la crisis ha tenido una gravedad y una repercusión en medios que bueno, ha llegado a todas partes y quizás los ciudadanos se conciencien más a la hora de votar. Ahora, en el lado latinoamericano, como se ha perdido el faro de Chile, nos tocan los histéricos. En Guatemala muy probablemente llegue un histérico y bueno, el sistema de derechos y libertades individuales pues estará un poquito más en riesgo de lo que estaba si triunfa, ¿no? Pero hay que seguir ahí, hay que seguir un poco en la batalla, ¿no? Para intentar que eso no suceda. Pues muy bien, muchísimas gracias Eduardo, Axel, Martín, muchísimas gracias por vuestra colaboración Gracias en este por la Foro invitación. Libertad y muchísimas gracias a ustedes, espectadores del Foro Libertad del Instituto Juan de Mariana.